La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. La Academia Nacional del Folclore presenta Diálogos, un ciclo de entrevistas donde referentes de nuestra cultura comparten experiencias y anécdotas. En este capítulo, Carlos Raúl Rizo junto a Roberto Lindón Colombo. Muy buenas tardes, nuevamente en el ciclo Diálogos que la Academia Nacional de Folclore, en este tan particular año 2020, nos ha convocado a todos los que estamos interesados en seguir aprendiendo, principalmente, seguir trabajando, seguir investigando en torno a los aspectos que tienen que ver con la identidad cultural comunitaria de los argentinos. Cómo repensamos esta idea de encontrar valores representados en acontecimientos culturales y en cosas, en objetos o en acontecimientos intangibles que nos hagan sentir parte de un grupo y que juntos podamos trabajar mancomunadamente para tener un destino mejor para cada uno de los integrantes de la comunidad. Y en esta ocasión nuevamente estamos con el maestro Carlos Raúl Rizo, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, de los Pagos de la Magdalena. Hemos en un primer capítulo abordado algunas temáticas y ahora te propongo un juego difícil, Carlitos. Yo te voy a mostrar una imagen y vos brevemente me haces un comentario al respecto. ¿Para qué lo pensé? Porque seguramente, como sigue ocurriendo hoy, como ya ocurre, mucha gente se contacta con vos a través de los blogs que vos actualizás permanentemente y dentro de muy poco tiempo a través de tu página de YouTube, que va a hablar de cosas criollas, de los asuntos terruñeros que hacen a nuestra identidad cultural. Y entonces creo que esto es una buena introducción para que la gente que nos ve a través de este ciclo de la Academia Nacional de Folclore se entusiasme y se anime a preguntarte. A veces uno, con cierto pudor, dice, semejante personaje, este maestro inalcanzable, no me va a dar bolilla, pero yo les digo que no, que se acerquen. A mí también me dio miedo al principio. Pero ahora que somos amigos desde hace casi 50 años, alrededor de 50 años, ya más o menos me animo. Yo te muestro y vos decime un primer pensamiento que te remite esta imagen. De Sangre Pampa, el segundo libro. ¿Sabés a qué me remite eso? Hoy me parece mentira. Fui el orador en nombre de los tradicionalistas en la Plaza Moreno, en el centro geográfico de la ciudad, para el centenario de la ciudad de La Plata. Yo no tenía 30 años. Me acuerdo de esa 30 años. Y hoy me parece mentira. Yo a veces digo, pero mira dónde estuve, ¿no? Y en aquel momento lo vivía como algo cotidiano porque fui uno de los que trabajó para que se hiciera aquella gran fiesta que hubo tanto en el 81 como en el 82, en todo lo atinente a la tradición, ¿no? Pero es más, me acuerdo cómo estaba vestido. Llego de a caballo enfrente al palco montado en la municipalidad donde estaba el gobernador, el intendente, ministros. Desmonto del caballo y ¿sabés a quién le dejo la rienda del caballo para que me lo tenga? A Omar Lacay.
Amar la calle. Y ahí abajo, de los desmontados, de los que estaban contra el escenario, estaba el Negro Chamorro, Manuel Rodríguez, Carlitos Galván, Cacho Carnaghi, un montón de gente del ambiente criollo que no participaban del desfile y estaban adelante del palco mirando. Varios ya no están. Roberto Y Copari. recibiste un elogio importante. Cuando terminaste de hablar, recibiste un elogio importante. Un No me comentario acuerdo. interesante, ¿no fue? En esa ocasión. No, donde tuve un elogio de una persona que me sirvió para... Ese día yo leí, lo que hablé lo leí. De acuerdo. Y fue después de eso, en un acto a la bandera, al general Belgrano, yo termino de hablar en el hermoso monumento que tiene acá en la avenida 13, y se acerca un hombre a saludarnos. Un hombre bajito, mayor que yo andaba en esa edad, 28, 29 años, y me elogia lo bien que había estado, que esto, que lo otro, y en una de esas me mira y me dice, pero cuando hable, no lea. ¿Y cómo hago yo para no leer? Bueno, ese hombre era el poeta de Ayacucho, Omar Italiano. Omar Italiano. Nunca más agarré un papel para hacer un discurso. Seguí su consejo. Albadajero el cencerro. ¿Sabés? El cencerro de la tapa era de la colección de Pepe Ameguino. Repetí de Bueno, vuelta. espera un cachito. Si no, el cencerro que está en la tapa no es un dibujo, el dibujo está hecho en base a una fotografía que se tomó de ese cencerro y era de la colección de Pepe Ameguino, José Pepe Ameguino de la Ensenada de Barragán. Mirá qué cosas tiene la vida, ¿no? Si mi viejo no se hubiera muerto, capaz que yo nunca hubiese publicado un libro. Y si no hubiese publicado el primer libro, dudo que hubiesen venido los demás. El primer libro que publiqué, que fue, mi viejo falleció el 9 de julio del 77, y a los poquitos meses yo fui a una imprenta a tratar de hacer un libro en homenaje a él, ¿no? Dedicado a él. Y lo que te trasciende el libro, la gente no se da una idea, ¿ves? Eso me llevó a hacer el segundo, a hacer el tercero y a siempre quedarme con ganas de que no tenía plata para poder seguir haciendo otros, porque el libro te hace crecer, te hace ver errores, te hace conocer gente, recibir la opinión de gente que vos no sabés quiénes son, y te permite crecer. Pláticas de fogón. Si hay una cosa que a mí me hubiese gustado ser, es un buen narrador oral. Yo, fuera de broma, ¿no? Yo digo, en el campo de ayer, esas estancias que tenían mucho personal, que se acostaban temprano porque a la caída del sol se cenaba y se empezaba la jornada, había que ensillar capaz que a las 4 de la mañana para salir, campos muy grandes. Y la única entretención, para decirlo en criollo, que había era que alguien contara cosas. Si no había un cantor entre los peones, lo único que entretenía es que alguien contara. Y a veces estaba el que contaba historias reales, muchas veces, que las contaba como quien dice un verso, porque los contertulios que decían días después, don fulano, ¿por qué no vuelve a contar la historia aquella de los toros? Y el hombre volvió a contar la misma historia y mantener la misma atención de la gente. Entonces, si hay una cosa que me hubiese gustado decir, es ser buen narrador. Al público o a los que te rodean atentos cuando vos estás conversando. Cortito, ¿eh? El guapo de San Martín. Cuando yo descubrí esa historia, me quedé asombrado, ¿no? Revisando viejas revistas El Caballo, yo heredé de un tío mío que falleció, heredé cosas que él tenía, algunos libros criollos, varias revistas El Caballo, y en una de ellas encuentro un pie de página que decía que había habido un soldado de San Martín que tenía un caballo que se llamaba Decano, con el que había hecho todas las campañas de la independencia, no las de Perú, sino las de Cruce de los Andes y Chile,
y que había traído a su caballo a morir al campo de donde había salido. Y a mí eso sabiendo lo que es un caballo y sabiendo lo que vivieron esos caballos que participaron en la guerra, que no es lo mismo que andar llevando vaca de un lado a otro, estar en combate, y que el tipo se haya tomado la molestia de traerlo a morir al campo, me capturó esa historia. Y me empezó a sonar el apellido, Cajaraville decía. Yo me acordaba que en mi casa en el campo, mi abuelo hablaba de don Tomás Cajaravilla, y nombraban a los Cajaravilla. Bueno, me puse a averiguar y Cajaraville era Cajaraville mal dicho, porque inclusive San Martín al soldado lo llama Cajaravilla, cuando su apellido era Cajaraville, San Martín lo llama Cajaravilla, y así lo llamaba la gente. Bueno, y me puse en contacto y pude ir a la estancia. Todavía quedaban fundamentalmente las casas, lo que en el campo se llama las poblaciones, de la vieja estancia donde el soldado había estado, inclusive el rancho en el que el soldado se había alojado junto a su caballo durante 5 años hasta que el caballo murió. Así que la señora de la casa, que era una Cajaraville, me puso a disposición toda la información que ella tenía, más toda la información que yo fui reuniendo por otros lados, ¿no? Qué sé yo, Manuel de Olazábal, Manuel de Escalada, cuando escribieron sus memorias, eran todos de la misma camada, esos militares, y cuando escribieron sus memorias, ellos recordaban a este soldado por el trato que le daba al caballo. Bueno, me apasionó la historia, y terminé publicando ese pequeño librito, que fue declarado de interés provincial por la legislatura. Y que es muy lindo escuchar cuando lo contás en una charla. Muy lindo. Además de leerlo. Bueno, tenés un incunable. Campo de ayer. Ese libro está hecho íntegramente por mí en mi casa. Yo llevé en aquellas épocas que no había las computadoras y las máquinas que hay ahora, yo llevé a componer, como se le decía, o sea, escribir en unas máquinas que eran un poco distintas a las máquinas de escribir todos los textos. Y te los entregaban en rollos de papel. Y bueno, yo después fui recortando todo y fui haciendo una hoja matriz, donde se va pegando. En aquella época se trabajaba con goma seca para pegar y que no moje. Lo armé, lo hice duplicar, después me conseguí una guillotina, me traje de la empresa que yo trabajaba prestado una guillotina, guillotiné todas las hojas, lo compaginé, conseguí una brochadora grande, lo hice todo yo ese libro. O sea que está muy, muy caro a mis recuerdos, a mis cariños, y está ilustrado por un chico de Magdalena que conocí en una exposición a la que yo fui a hablar, a la Totora de Magdalena, un lugar que vos conocés mucho. Daniel Irazú estaba exponiendo dibujos que él hacía de jinetes. Y bueno, le tiré la idea y me hizo unas ilustraciones para el libro. Hermosa historia. 12 vocaciones a un pago de la Magdalena. Allá por el año 80 yo me presento a un certamen que hacía el Ministerio de Educación de la provincia, ¿no? Y se llamaba José Hernández, certamen de poesía gauchesca. Al diablo, dije yo, el ministerio con un certamen de poesía gauchesca, esta es la mía. Se editaba el libro al ganador. Bueno, agarré y presenté unas cuantas poesías, no sabía cuántas, porque yo no tenía mucha idea de cuántas llevaba un libro y demás. Que en definitiva es el libro de Sangre Pampa. Yo lo que presenté a concurso fue lo que después hice el libro de Sangre Pampa. Bueno, pasó mucho tiempo, más allá de lo establecido, como que te diga que pasó un año y yo ya me había olvidado de eso. Y un día estaba en mi trabajo y me llama mi esposa que había llegado un telegrama del Ministerio de Educación. Pues yo me quería morir, un telegrama del Ministerio de Educación. Y me dice, sacaste un premio. Le digo, ¿qué premio saqué? Digo, y no lo abrí. Abrilo, el telegrama, miralo, por favor. Y no, había sacado una mención. Vos no sabés lo mal que me cayó enterarme que había sacado una mención. Voy al acto de entrega de premios, casi cuando se hace, mucho tiempo después. Claro, ¿quiénes habían ganado el certamen? El primer premio lo había ganado Niusta de Piorno, compartido con don Amancio Varela.
poetas que también de mi conocimiento. Pero claro, es otro tipo de poesía. Yo no escribo como escribe Neustadt ni como escribe Amancio Varela. Cuando salgo del ministerio, por la avenida 13, voy caminando y digo, yo con mi forma de escribir no voy a ganar nunca un certamen de esto. Entonces, ahí nació la idea de este libro. Ese libro debe ser el único, que lo armé en mi cabeza antes de escribirlo. Dije, voy a escribir 20 hechos que tengan que ver con la historia de Magdalena, y una parte la voy a escribir en el lenguaje del habla cotidiano. El mismo verso lo voy a volver a escribir, pero al modo gaucho, que es el que yo supuestamente manejo. O sea que cada hecho histórico tiene dos versiones que dicen lo mismo en lenguaje distinto. Pero bueno, nunca tuve un certamen donde poder presentarlo. Y en el año 2007, recién en el 2007 lo pude publicar. Antes, cuando vino la democracia, lo presentamos en Magdalena. Había aparecido un diario nuevo en Magdalena, estaba Gerardo Agostegui, con quien recién hace muy poquito he tenido contacto, y Benito Aranda, y se organizó una presentación. ¿Y sabés quién fue mi ilustrador musical de esa presentación? Alberto Manarín. Me Yo en parece una esa locura porque época, presentamos... ¿Cómo? yo en esa época era el director de la Escuela Municipal de Claro, Folclore de Magdalena. sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Y presentamos un libro inédito del que no teníamos ni una carpeta. Presentamos un libro inédito. Recién, eso fue en el 83. Recién en el 2007 lo concreté en el papel. Así que bueno, Redomones es un libro que quiero mucho, mucho. Los otros días le vino un señor acá a la puerta de mi casa con esto de que no podés tener contacto con la gente y me compró en la última página dice que son 200 ejemplares y me compró el ejemplar número 200. Redomones. Es un libro que quiero mucho, quiero mucho. Me parece que salió bien armado, lindo contenido, buena edición. Buena edición, Coincido, sí. coincido. Y bueno, Charamusca es también un sueño poético concretado en el año 2018. También está lindo, o sea, su aspecto visual entra bien por los ojos. Y después el contenido, bueno, los que lo lean dirán si vale la pena o no, pero yo estoy Contá, satisfecho. Contanos, Carlitos, cómo es el tema de lo que escribiste y que algunos han musicalizado e interpretado. Bueno, yo tengo 60 temas, letras mías que han sido musicalizadas e interpretadas. Por ahí no por cantores así que tengan difusión nacional, pero, o importante, pero por lo general ha sido gente que eligió los temas de los libros. Eso me costó aprenderlo a mí. Yo cuando, habiéndome criado con un montón de amigos cantores, Chamorro, Carlito Parisotti, Jorge Suárez, tenía la equivocación que cuando uno empezaba a escribir, ellos te iban a cantar lo que uno escribía. Y después yo me di cuenta que no, el cantor canta lo que realmente lo identifica. Y yo puedo haber escrito un verso que para mí puede estar muy bien, y al cantor no llenarlo completamente como para decir me identifico y lo canto, ¿verdad? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, no le di versos a los cantores para no ponerlos en el compromiso que por ahí tengan que salir a hacer algo. Y lo más grande del caso es que ahora último, creo que fue en el año 18, Santiago Vaquero, un payador, cantor, poeta de Saliqueló, que está estudiando en La Plata, ahora se ha vuelto a su pago a raíz de que no hay clases, de la pandemia, y un día se comunica conmigo y me dice, Carlos, dice, si usted no lo toma mal, le voy a grabar un disco con todos temas suyos. Bueno, eso es la contrapartida de lo que dije al inicio, de darle a alguien algo para que te lo cante. Yo nunca le dije a Tato, toma un tema mío para cantar, y él me sorprende a mí dándome
un disco con 20 temas míos. Bueno, nos ha pasado Tirando en yuntas ella. nos ha pasado en más de una ocasión de ir de visita a algún pueblo, alguna ciudad de la provincia de Buenos Aires, y que nos sorprendan cantando temas tuyos que vos no sabías que lo Sí, cantabas. sí, sí, sí. Bueno, Y lo más hasta ahí, grande es que yo cuando escribo... decí. ¿Hasta ahí Vos qué? cuando escribís, No, que yo cuando los temas los termino y los reviso y los termino, me los olvido. Y me ha pasado estar en algún lado y escuchar algo, y vos sabés que yo en mi vida he salido mucho con Manuel Rodríguez, ¿no? Y codearlo a Manuel y decirle, che, qué linda décima. Y el tipo sigue, hace la segunda, y cuando hace la tercera el verso era mío. Y yo hasta ese momento no me daba cuenta, me gustaba lo que estaba cantando y no me daba cuenta que el tema era mío, porque me olvido de las cosas que escribo. Bueno, es imposible acordarse de todo, ¿no? No y sé, eso que vos tendré tenés cerca una de 1000. memoria, y eso que vos tenés una memoria prodigiosa. Bueno, pasamos a otros libros. Te voy a mostrar ahora 6 libros, pero de otra índole. ¿Sí? Sí, de los poetas que conocí, a lo largo de mi vida, yo en una época me carteé muchísimo, como ahora existe esto de que estás comunicado así como estamos nosotros. En los años 80, la forma de comunicarse que había era escribiendo cartas. Y yo escribí cartas, tengo 5 biblioratos llenos de cartas y de las respuestas que recibía. Entonces tomé contacto con muchos poetas, más vale, yo le escribía a poetas. Y con muchos de los que me respondían, se iniciaba una amistad, porque a veces por ahí recibían mi carta y me la respondían en verso. Entonces yo les retrucaba una respuesta en verso también. Y con esas personas hice amistad. A lo largo del tiempo, un día me doy cuenta que 12 de esas personas habían muerto. Y ahí fue donde se me ocurrió la idea. Yo voy a contar la historia de la amistad que estuve con este hombre y voy a contar su vida, su biografía. Porque, ¿qué pasa? Yo sostengo que para los académicos la literatura gauchesca es del siglo XIX. Termina con Martín Fierro en la poesía y con Ricardo Guiraldes en la prosa. Y todo lo que ocurrió en el siglo XX, que es muchísimo y muy nutritivo, nadie lo estudió. Entonces las biografías de esas personas, yo te digo Charrúa, te digo Membiel, te digo Boloqui, no están en ningún lado las biografías de esas personas. Entonces con la excusa de contar cómo fue mi amistad con determinados poetas, al final hago su biografía, ¿no? Entonces ahí, eso que primero fueron 12, como el tiempo siguió corriendo y nosotros nos seguimos muriendo, terminé escribiendo y publicando ese libro que contiene 27 poetas con los que yo tuve trato amistoso. Y ahora, para continuar, pero ya no contando mi amistad, sino su biografía, ya lo tengo empezado, un libro con 150 biografías más, exclusivamente las biografías. Como hice el diccionario biográfico platense, de esa manera voy a hacer uno de poetas gauchescos, obviando los que ya publiqué en otros lados. Ese mismo, el diccionario biográfico de escritores costumbristas platenses, los que están ahí ya no los vuelvo a repetir para darle espacio a otros. Y va a haber 150 poetas gauchos. Esa fue la reedición. Este fue el primero. Sí. Ese es el primero y el otro está aumentado. En el segundo, el que mostraste ¿Y primero, este? ahí hay más biografías. Bueno, a raíz de eso, de que no hay 5 poetas gauchos, es lo que nombré recién. Yo nombré recién a Rizo, a Boloqui. En una oportunidad me invitan a dar una charla y entonces el tema que lo pusiera yo, y yo jugando con mi nombre, Rizo, digo, voy a escribir algo sobre Romildo Rizo y sobre Pedro Rizo. Por Rizo, Carlos. Bueno, y ahí nació, donde hago un trabajo, hago un paralelo en sus vidas y en sus obras, y fue una charla que di para la fiesta Tiempo de Gauchos cuando se hizo en General Rodríguez, a fines de los 80. Que estuvo muy lindo porque esa noche cantaban todos los sureros,
Merlo, Suma, todos, Luna, estaban todos, del Valle, hacía que había un ambiente muy propicio y estuvo muy lindo. Después, otro día escribo sobre Charrúa, pero yo siempre busco la excusa para contar su vida en algún momento. Pero el motivo que tuve para escribir sobre Charrúa, yo agarré sus 4 libros, los desmenucé uno por uno y tomé el tema exclusivamente del caballo. Cómo trata él al caballo en distintas oportunidades. Entonces hice un trabajo que se llama El caballo en los versos de Charrúa. Al final cuento de la biografía de él, ¿no? Y el otro, porque viste que vos decías, el maestro tiene 28 libros. A veces no significa nada tener 28 libros. Omar Membiel tuvo uno solo. Omar Membiel tuvo uno solo. Y no muy grande, de 30 y pico versos nada más. Entonces busco otro poeta paralelo que también tuviese un solo libro criollo y lo encuentro en Miguel Echevarne, admirado poeta por mí. Entonces agarro a Omar Membiel, autor de Relinchos, y De los a pagos de la Miguel Magdalena. Echevarne, autor de Campo de Buenos Aires, De los pagos de la criado en Magdalena. Magdalena. Criado en Magdalena, sí, 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 nacido sí, en sí. el Tigre. Y entonces hago ese paralelismo de que esos dos hombres, lo que había sido su vida, su obra, y que los dos habían escrito un libro. Echevarne escribió varios, pero los otros no son de temática criolla. Membiel escribió ese solo, en distintas versiones, hay 2 ediciones. Pero entonces después junté esos trabajos que eran independientes en su momento y publiqué eso que se llama 5 poetas gauchos, que de alguna manera lo que a mí me interesa es salvar los datos biográficos de ellos. Con Echevarne todavía hay un misterio. Se sabe qué día murió y nada más. Y nada más. No se sabe nada más de él. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, el Día de la Tradición y la Agrupación Base. A veces, la primera charla que yo doy fue un poco obligado y a instancias de la gente donde edité mis primeros 2 libros, de Sangre Pampa y Albadagiar del Cencerro. Ahí los días sábados se producían en la librería contemporánea, la nombro, no existe más. Ahí era la librería contemporánea, donde también se reunía la gente de una asociación de escritores platenses, y se reunían los escritores que editaban en la editorial, porque estaba muy floreciente en ese momento, venía gente de todo el país a publicar en ramos americanos. Entonces los sábados, al mediodía, había unas tertulias bárbaras. Y allí conocí, en aquel momento era el marido de María del Carmen López Osornio, que era la directora del Museo Almafuerte, acá en La Plata. Y estaban organizando un acto para noviembre, porque esa era la casa de Almafuerte, y bueno, y ellos me empiezan no, tenés que dar una charla, tenés que hablar sobre un tema, porque viene el Día de la Tradición, Almafuerte, y que se hizo en esa casa. Y bueno, terminé escribiendo algo alusivo, y lo hice. Y a partir de ahí me empecé a interiorizar, porque María del Carmen me abrió las puertas del museo, sobre todo para acceder a los archivos que tenía la agrupación Bases que estaban archivados allí. Entonces pude leer mucha documentación y tomar datos y demás, porque la agrupación Base es la verdadera mentora de la creación del Día de la Tradición. Acá ni Juan ni Pedro fue a la legislatura a llevar un proyecto de ley. Fue la agrupación Bases, eso es incontrastable, que fue la agrupación la que llevó todo a la legislatura. Y salió el Día de la Tradición. Y como siempre hay quienes llevan agua para su molino, que no es el agua que corresponde, bueno, un día dije voy a publicar la historia por lo menos para que quede mi versión. Para que quede mi versión. Y ahí cuento cómo es la historia del Día de la Tradición y cuento un poco cómo es la historia de la agrupación Base, que es la primer institución cultural de la ciudad de La Plata de una trayectoria importantísima. Carlitos, ya Importantísima. vamos terminando, se nos va terminando Bueno, el tiempo. Realmente no alcanzaría 2 meses, 3 meses para charlar con vos de todo lo que hiciste, de todo lo que sabés, de todo lo que podés compartir con tanta gente interesada. Pero bueno, te agradezco
el aceptar este convite de la Academia Nacional de Folclore en el nombre de su presidente, el doctor Antonio Rodríguez Villar, del coordinador de este ciclo, vicepresidente primero, Carlos Molinero, del encargado de todos los aspectos técnicos, el licenciado Darío Pizarro. Me voy con esta tapa. Sí. Una vanidad es esa. Haber escrito Que te un lo libro pedimos, sobre lo que uno hizo. que respondiste al pedido que te hicimos tanto tiempo, tantos amigos, que escribas eso. Y bueno, nos diste el gusto. Por fin Bueno. Lo escribiste. Y ojalá que escribas dentro de poco mis 75 años con las letras gauchas. Ojalá. Vamos a llegar. Yo un saludo grande a Tonito, a Carlos, a Darío Pizarro, que está luchando con nosotros. Gracias por su esfuerzo. Y a vos, Roberto, académico de la Academia de Folclore de la provincia de Buenos Aires, Darío Pizarro. Académico nuestro. Y a vos también, Roberto, gracias por permitirme de esta manera llegar. Esto llega a todo el país, lo de la Academia Nacional. Así que bueno, un saludo grande a todos los que vean esta entrevista, por ahí desmedida, pero bueno, agradecido. Si vos lo quisiste así salió. Si te animás y tenés ganas, me gustaría que te despidas con una décima. Te voy a decir la primera décima que escribí. Cuando yo tenía 15 años o 16. Me encanta. De a caballo la escribí, sin papel, después la volqué al papel. Parece que estaba preparado esto, pero no estaba preparado. Canta un chingolo posao sobre verde sinacina, al tiempo que el sol se inclina a un horizonte rosao. Sombras de un monte enlutado lo oscurecen ridepente, mientras muy tímidamente al borrarse del paisaje, mira a través del ramaje haciendo un guiño doliente. Mi primer décimo. Muchísimas gracias, querido maestro, querido amigo, y hasta cualquier momento. Gracias, Roberto. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org.